¿Se dieron cuenta de cómo hemos ido avanzando en este recorrido por nuestra historia? Ya llegamos a 1975, un año en el que hubo cambios en el equipo económico del régimen y en el que también fuimos testigos de hechos que no eran para nada lo que parecían ser. ¿A qué me refiero? No se pierda este nuevo capítulo de Chile 50, la serie. El Metro de Santiago constituye la mejor solución a los problemas de locomoción urbana. Me dirijo al país para anunciar las medidas de recuperación económica del país. El hecho de que se me haya amenazado de muerte si voy a jugar Copa Davis allá sigue existiendo. Buenas noches. Comienza la red informativa más completa de nuestro territorio. Usted tiene que entender, señor, que yo tengo que ser muy ingenuo para haber producido esa muerte, sacarlo nosotros mismos a luz. Corría febrero de 1975 y en Viña del Mar se preparaban para celebrar los 15 años del Festival de la Canción. Se los digo con mucha sinceridad. Para la fiesta hubo invitados especiales. Ay, rosa, rosa tan maravillosa, como blanca diosa, como flor hermosa, tu amor me condena a la pena de sufrir. ¿Cómo bailaba Sandro? Ese verano también estuvo en La Quinta y por tercera vez, Julio Iglesias. Final, las obras quedan, las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Fue el último de los 7 que condujo César Antonio Santis. Vuestro aplauso recibe esta noche al señor Roberto Carlos. Sí, era la primera vez que el cantautor brasileño venía a Chile. Y aprovechó este escenario para compartir su último debut, el que lo haría más famoso. Quiero tener 1.000.000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Quiero tener 1.000.000 de amigos y así más fuerte poder cantar. El Millón de Amigos, un clásico que traspasó varias generaciones. Y es que, como dice el dicho, más vale tener amigos que plata, ¿o no? Aprovechemos de hablar de plata porque ese año un decreto estableció el cambio de moneda nacional y pasamos del escudo al peso. La medida se implementó, entre otras cosas, con el objetivo de controlar la elevada inflación que en 1973 había bordeado el 1000% anual y que en 1974 aún superaba el 350%. En marzo, cuando todavía no estaba en marcha la reconversión al peso, el ya por entonces reconocido economista de la Universidad de Chicago, Milton Friedman, visitó nuestro país. Impulsor del modelo neoliberal y profesor de muchos de los economistas chilenos que pasaron por la Universidad de Chicago, fue invitado por la Fundación de Estudios Económicos, un centro que dependía del Banco Hipotecario de Chile o BHC. Incluso estuvo con Augusto Pinochet en el edificio Diego Portales. Porque esa intención... Friedman vino a explicar las bondades del modelo económico neoliberal, las leyes de oferta y demanda, la política monetaria y cómo contener la inflación. Propuestas que también difundía por esos años en un programa educativo que fue transmitido por nuestro canal a partir de 1980. Televisión Nacional de Chile tiene el agrado de presentar en nuestra franja cultural Libre para Elegir. Lo que necesitamos en este país es la competencia libre. Como consumidores que compran en un mercado internacional, mientras más injusta sea la competencia, mejor. Eso significa mejores precios y mejor calidad para nosotros. Volvamos al 75. En el escenario económico que vivía Chile ese año, la visita de Milton Friedman fue una pieza clave para la promoción de políticas de liberalización. El 14 de abril de 1975, a poco menos de un mes de su visita, Sergio de Castro, que fue parte de la primera generación de los Chicago Boys, asumió como nuevo ministro de Economía.
10 días después de este acontecimiento, las autoridades del régimen anunciaron un plan de recuperación económica. A continuación, hablará el ministro de Hacienda, señor Jorge Caguas. Por instrucción de Su Excelencia el Presidente de la República, me dirijo al país para anunciar las medidas de carácter económico que se implementarán en la nueva etapa del proceso de recuperación económica del país. Esto contempló una disminución del gasto fiscal, alzas de los impuestos, despidos masivos en la administración pública y el inicio de las primeras privatizaciones de las empresas estatales. El traspaso al sector privado de empresas controladas por el Estado es uno de los puntos fundamentales en la reducción del gasto fiscal. Este año la Corporación de Fomento vendió aproximadamente 60 empresas. Tiene en proceso de liquidación otras 16, además de transferir 50 paquetes accionarios y 8 bancos. Poco antes de estos anuncios, en marzo de 1975, se había puesto en marcha el Programa de Empleo Mínimo, o PEM, como una respuesta ante la creciente cesantía. Pese a que se ofrecían trabajos de no más de 15 horas, sin beneficios laborales y con mínimas retribuciones, el PEM logró un alto número de participantes. Para diciembre de ese mismo año, habían más de 125.000 inscritos. ¿Ustedes se imaginan cómo era el día de un periodista en 1975? Nuestro equipo de Chile 50 encontró en los archivos de TVN la siguiente joyita. Miren. Hoy le queremos mostrar lo que hacemos aquí en Televisión Nacional con nuestro telediario. Estas imágenes fueron grabadas en el Día de la Prensa de ese año. La periodista Patricia Espejo hizo un recorrido por las actividades que hacía diariamente un reportero del noticiero Telediario en el canal. Una vez que la película sale del laboratorio, pasa que es uno de los procesos más importantes, la compaginación. Aquí llega el periodista y se instala junto a Luchito Valdés, nuestro compañero, quien es el encargado de hacer todos los cortes necesarios, borrar sonidos también. Aquí se hace una verdadera labor de artista. En 1975, TVN transmitió una cuestionada declaración del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR. En ella, 4 miristas que habían sido detenidos por la Dirección Nacional de Inteligencia, DINA, llamaron a deponer la lucha contra el régimen militar. Buenas noches. Voluntariamente y accediendo a una invitación de autoridades de gobierno, el Comité Central del Movimiento de Izquierda Revolucionaria ha pedido hacer un llamado a la realidad a aquellos chilenos que clandestinamente pretenden obstaculizar los objetivos del gobierno. Nuestro llamado. A partir del 11 de septiembre de 1973, el MIR se planteó el impulso de una lucha sin cuartel contra el gobierno militar. Hoy, a 1 año y 6 meses de esa fecha, queremos señalar con la máxima precisión y claridad que el MIR vive una situación de derrota que se expresa en variados aspectos que trataremos de detallar a continuación. Inmediatamente después de exhibida esa declaración, que luego se sabría fue grabada en Villa Grimaldi, en la opinión pública surgió la duda sobre las condiciones bajo las que habían declarado. Ante ese cuestionamiento, las autoridades del régimen organizaron una conferencia de prensa con los miristas. Humberto Menantó, Cristian Mayol, Hernán Carrasco y Héctor González reafirmaron la situación crítica del MIR y respondieron las preguntas de los reporteros. Yo quiero preguntarles a ustedes, porque se comenta mucho en el exterior, si a alguno se le ha sumergido la cabeza en petróleo, se le ha colgado de los pies desde una viga durante toda una noche, en alguna ocasión desde que están detenidos. ¿Por qué no me contesta usted, por favor? La vida militante que lleva un dirigente del MIR hace a que la realidad concreta que lo rodea muchas veces tiende a ser tergiversada o magnificada en el exterior por los que no han vivido la experiencia de ser detenidos. Los aquí presentes la hemos vivido y podemos decir responsablemente que dista mucho de lo que afuera se comenta o muchas veces se magnifica, como decir. ¿Significa esto que hemos visto
la muerte del MIR en Chile? Esto no se sabe. Sin embargo, todo hace pensar que hoy se ha firmado su acta de defunción. En 2015, esta conferencia de prensa fue incluida en el reportaje Los montajes de la dictadura del programa Informe Especial. Y era tan evidente el montaje escenográfico, ¿no? Cómo estaba colocada la mesa en el edificio Diego Portales. Fue todo montado. Típica manipulación de la dictadura, digo, lo hacían los nazis. Es el chantaje muy ingenuo de las viejas dictaduras de dar sensaciones de normalidad. ¿Qué pasó con ellos, finalmente? A Humberto Menantó y Hernán Carrasco los detuvieron como 2 meses después de haberlos dejado en libertad. Y vi cómo los dejaron. Toda su cara destrozada, lo único que le quedaba intacto eran sus pies. Días después de la emisión de este reportaje de Informe Especial, el periodista Bernardo de la Maza dio una entrevista en el canal La Red, donde señaló lo siguiente. Yo fui engañado y me dio mucho desagrado ver la escena, recordar y ver a estos pobres chiquillos que yo no tenía idea de lo que le había pasado y lo que les pasó después, porque después fue mucho peor. ¿Niegas tajantemente haber participado de alguno de estos montajes? Absolutamente, absolutamente. Otro montaje que ocurrió en 1975 fue el de Rinconada de Maipú. 6 personas, militantes del MIR y del Partido Comunista, fueron detenidas, torturadas y asesinadas por la DINA. Sin embargo, en ese momento la prensa informó que sus muertes se habían producido en un enfrentamiento con las fuerzas policiales en un cerro de Maipú. Ese es el sitio exacto donde se produjo la refriega entre las fuerzas de seguridad de la DINA y los 6 extremistas. Allí están las vainillas, incluso puede observarse una caja de cartuchos. Aquí hay una marca que se hizo posteriormente para indicar el sitio donde cayó uno de ellos. Luego, los extremistas trataron de huir por este camino. El montaje de Rinconada de Maipú también fue expuesto por el reportaje de Informe Especial del año 2015. Yo tenía 9 años, fuimos detenidos con mi familia, mi primo que tenía 6 meses, mi tía que estaba recién cumplida con 18 años, mi abuela, mi abuelo. A mis familiares y a los otros compañeros que estaban con ellos, realmente los mataron, los ensacaron, los metieron en sacos y los llevaron a Rinconada de Maipú para montar un show con la televisión, a través de Televisión Nacional de Chile. Tanto el Colegio de Periodistas como los tribunales de justicia en fallo de primera instancia establecieron que hubo un montaje para encubrir el asesinato de 6 personas en manos de la DINA. En 1990, con la llegada de la democracia, salieron los anteriores controladores de Televisión Nacional. Además de la falta de credibilidad por todos los años que lo usaron como plataforma de propaganda de la dictadura, en ese momento se supo que habían dejado al canal en una crítica situación financiera. Para sobrevivir, se adoptaron drásticas medidas. Entre ellas, se renegociaron deudas y se transparentó la administración. Pero, sobre todo, se hizo una profunda transformación editorial que llevó a TVN a liderar la audiencia en los años siguientes. En 1992, se promulgó la ley de televisión que convirtió al canal en una empresa autónoma del Estado. Es administrada por un directorio designado por el gobierno, el Senado y los trabajadores, y su misión es ser un medio pluralista e independiente, tanto editorial como económicamente. En 1975, los jóvenes tomaron protagonismo. El 10 de julio de ese año, el régimen militar instauró el Día Nacional de la Juventud. La fecha se celebró en el Cerro La Pirámide, en una ceremonia que se repetiría en años posteriores, tal como vimos en el capítulo del 77 con el acto de Chacarillas. En el archivo encontramos y digitalizamos esta nota del noticiero 60 Minutos. Este año, miles de manos jóvenes, en conjunto con la Corporación Nacional Forestal, reforestaron 82.000 hectáreas donde se detuvo la erosión
Ellos entendieron que la patria debe crecer hacia arriba, como un árbol. En lo deportivo se han obtenido triunfos, también fracasos, pero lo importante es que se ha participado. Ya no son las drogas los pasatiempos de nuestra juventud, ahora es el deporte. Pero sin duda que toda la alegría juvenil se desbordó en la fiesta de la primavera que organizó la Secretaría Nacional de la Juventud. Fue una alegría contagiosa que durante casi una semana pararon un poco el ritmo habitual de trabajo. Mientras esto ocurría en torno a la juventud, otro plan ideado por el régimen militar estaba en marcha. Entre junio y julio aparecieron 2 publicaciones extranjeras, hasta entonces desconocidas, que afirmaban que 119 opositores a la dictadura de Pinochet, en su mayoría militantes del MIR que estaban desaparecidos, habían muerto en enfrentamientos internos en Argentina y en otros países del continente. La prensa escrita en Chile reprodujo esas informaciones. En agosto de ese año, Augusto Pinochet fue consultado sobre el tema y esto respondió. Señor presidente, Frank Manito de CBS News de Nueva York. Hace algunas semanas había una información de Chile sobre 119 desaparecidos. Mire, esa materia, los 119 desaparecidos, está entregada a la investigación del Ministerio del Interior. Y yo personalmente considero que fue una de las tantas máquinas que nos prepararon, máquinas llamamos nosotros algunos hechos preparados, por el marxismo-leninismo, esperando que llegaran los famosos señores delegados de la Comisión de Derechos Humanos. Esto, a mi modo de ver, también es una de las tantas cosas que prepararon. Porque usted tiene que entender, señor, que yo tengo que ser muy ingenuo, o el gobierno de Chile tiene que ser muy ingenuo, para haber producido esa muerte, sacarlo nosotros mismos a luz. En 1991, el informe Rettig concluyó que esas personas fueron detenidas, torturadas y asesinadas entre 1974 y 1975 por la DINA en Chile. En el 2023, un reportaje de Archivo 24 recordó el caso que hoy se conoce como Operación Colombo, que buscaba encubrir la desaparición de esas víctimas. Decir exterminados como ratones era como ya lo más bárbaro que pudimos haber escuchado. El montaje siempre fue así, hacia pegar fuerte a la primera. La Operación Colombo se origina a partir del año 1975. Es decir, había una presión sobre el régimen y el régimen no tenía respuesta, salvo la de actuar con un montaje ideado por la DINA, entendemos por el propio Pinochet, por el general Contreras, una estrategia de desinformación. Para mí la verdadera justicia hubiese sido que alguien hubiese intervenido en esa época y hubiese obligado a que la detención de esa persona fuera institucionalizada. La investigación vinculada a este caso fue encabezada por el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Víctor Montillo. En 2005, sometió a proceso a Augusto Pinochet, quien quedó con libertad provisional tras pagar una fianza y no pasó ni un solo día en prisión. Murió justo un año después y su causa fue sobreseída. En el 2023, la Corte Suprema sentenció a penas de cárcel a 59 exagentes de la DINA por su responsabilidad en la Operación Colombo. La puesta en servicio de la primera línea del ferrocarril metropolitano de Santiago quedó inscrita como el acontecimiento de mayor significación del año en lo que se refiere a obras públicas. Volvamos al 75. En septiembre de ese año, se inauguró un tramo de la línea 1 del Metro de Santiago, una gran novedad para los capitalinos, quienes por primera vez iban a viajar bajo tierra entre las estaciones San Pablo y La Moneda. Las obras de construcción del prometedor sistema de transporte habían comenzado 6 años antes, en 1969. Y les cuento un dato curioso. Durante las excavaciones, los trabajadores encontraron un cementerio que resultó ser de unas monjas de la parroquia
del antiguo liceo alemán. Miren este archivo. Este fue un descubrimiento casual de los trabajadores del metro. Profundidad entre 4 y 5 metros. Bueno, el aspecto es un poco impresionante realmente, pero aquí ustedes pueden apreciar que esto es un cementerio privado. Aquí podemos ver alrededor de 50 tumbas. Los restos que aquí estaban fueron retirados hace un tiempo atrás. Ustedes pueden observar algunas telas de araña al fondo. Y ya estamos aquí en Las Rejas, nos hemos demorado en el metro solo 11 minutos contra 25 que demoramos en una micro, en el mismo recorrido. Bernardo Leyton, fundador de la Falange Nacional, hoy Democracia Cristiana, exministro del Interior del gobierno de Frei Montalva y crítico de la dictadura militar, fue víctima de un atentado en octubre de 1975. Él, junto a su esposa, Ana Fresno, fueron baleados por la espalda en las afueras de su residencia en Roma, Italia. Aunque ambos sobrevivieron al ataque, Leyton sufrió daños en sus funciones cerebrales y Fresno quedó parapléjica. Años después, se supo que el atentado fue perpetrado por agentes italianos contactados por la DINA. Esto en el marco de otro plan organizado por el régimen militar, la Operación Cóndor. La Operación Cóndor consistió en un plan de cooperación entre las dictaduras de Sudamérica para la represión política y persecución de opositores, y que ya se venía ejecutando en Paraguay, Argentina, Bolivia, Uruguay y Chile, y que, tal como se confirmaría más tarde, había sido respaldada por Estados Unidos. 17 años después del inicio de esta operación, se descubrió en Paraguay la mayor recopilación de documentos secretos de las fuerzas de seguridad de los países del Cono Sur. Fueron bautizados por la prensa como archivos del terror. Estos evidenciaron el intercambio de antecedentes de miles de prisioneros. Además, se descubrió el acta de constitución formal del Plan Cóndor y una copia de los temas que se abordarían en esa primera reunión fundacional en Chile. En el 2020, bajo el gobierno de Donald Trump, Estados Unidos desclasificó nuevos informes. Estos vincularon directamente a Augusto Pinochet y Manuel Contreras con asesinatos selectivos, ideados y ejecutados durante la Operación Cóndor. Días antes de la constitución formal de Cóndor, en noviembre de 1975, Augusto Pinochet asistió al funeral de Francisco Franco, militar que encabezó una dictadura en España que duró casi 4 décadas. El viaje a Madrid de Pinochet, según lo que él mismo le dijo a la prensa de la época, fue para representar a la patria y rendirle homenaje a un guerrero que sorteó fuertes adversidades. Es uno de los hombres que más combatió el comunismo. Creo yo que el pueblo de Chile, que quiere hacer representar por su presidente en estas últimas jornadas antes de que él sea sepultado. Esto me ha llevado entonces a presentar a mi pueblo en la ceremonia. La cabeza visible en la lucha contra el comunismo. Y por eso nuestra admiración. Creo yo que la humanidad ha perdido un gran hombre. La historia lo va a reconocer más ahora. En 1975, Televisión Nacional renovó su parrilla y reemplazó su telediario por un nuevo noticiero que se llamó 60 Minutos. Buenas noches. Comienza la red informativa más completa de nuestro territorio. «60 Minutos» se emitió desde ese año hasta 1988. Además de Bernardo de la Maza, otras figuras que pasaron por su conducción fueron el locutor José Pepe Abad, Julio López Blanco, Raúl Matas, Raquel Argandoña y Juan Guillermo Vivado. Y buenas noches. Una de las noticias que cubrieron en 1975 fue la previa a la semifinal de la Copa Davis que se disputaría en Suecia.
A la instancia, que se jugó en la ciudad de Santiago, llegaron los tenistas Patricio Cornejo y el hoy abuelo de Nicolás Jarry, Jaime Fillol. Sin embargo, antes de viajar al país nórdico, la situación de Fillol se complicó. Fillol había sido vinculado al régimen militar como un partidario, lo que desencadenó que algunos grupos de exiliados políticos que estaban en Suecia no aceptaran la realización de la competencia. ¿Cómo te sientes tú en este momento? Yo sigo pensando que el hecho de que se me haya amenazado de muerte si voy a jugar Copa Davis allá sigue existiendo. Eso no va a dejar de existir. Bajo este contexto, el tenista inicialmente declinó jugar las semifinales, pero luego decidió participar. Y tanto Patricio Cornejo como Jaime Fillol jugaron en Estocolmo. Los tenistas perdieron ante los suecos y no hubo altercados políticos durante la cita. Otra noticia que cubrió 60 minutos fue la primera visita de Augusto Pinochet y Lucía Iriart a Isla de Pascua, que dio inicio a las transmisiones de TVN en Rapa Nui. Por primera vez un jefe de Estado llegaba hasta territorio pascuense. Lo más espectacular de la visita fue el inicio de las transmisiones de televisión nacional a través de su canal número 54. Pero en esa época las comunicaciones no eran en directo. Se mandaban cintas con la programación que los isleños veían varios días después, incluso las noticias. Y recién, en 1998, se produjo la primera transmisión satelital desde Rapa Nui hacia el continente. Y yo y mi amigo camarógrafo estuvimos ahí porque se produjo justo para el lanzamiento de la teleserie Yorana. Vine a buscar la bitácora de Lady Mayor. Lo que buscas ya no está aquí, Ándate, Alan, y no vuelvas nunca más por acá. ¡Qué recuerdos los de Yorana! Volvamos a 1975. Un programa que se emitía por entonces era Música Libre. Hola, buenas tardes. Este es un nuevo encuentro con toda la música de éxito en el mundo joven. Por supuesto, en Música Libre. ¿Ustedes lo veían? Era un show musical en el que un grupo de jóvenes bailaba al ritmo de los hits del momento. El programa se emitió desde comienzos de la década del 70. Miren este archivo de un capítulo de 1972. Vagabundo, ven de nuevo a mi patio, te abriré la puerta. Vagabundo, sabes que junto a esta reja te siento más... 1975 fue el quinto y último año en que este programa acompañó las tardes de los jóvenes y las familias chilenas. Se emitió nuevamente en 1981 por nuestras pantallas, pero solo por un corto periodo. Recuerden, escríbanos a Música Libre, casilla 16104, Correo 9, Providencia. Y nos vemos en el próximo programa. Chao. Con esos recuerdos cerramos 1975. Nos quedan solo 2 años para terminar este viaje por nuestra historia. Vamos a 1974, el primer año de Pinochet en el poder. Hoy, de los casi 20 millones de habitantes que somos, solo el 37% había nacido antes de ese año. De las muertes ocurridas en dictadura, la mayoría sucedieron en 1974. Pero en ese momento poco se sabía de eso. Las portadas de los diarios destacaban a Raquel Argandoña como Miss FISA o a Carlos Caselli como el primero en recibir una tarjeta roja en un mundial de fútbol. Esto es Chile 50, la serie.